Soy Jesús de Nazaret. Esta es una recreación generada con inteligencia artificial, creada para llevar un mensaje de fe a quienes lo necesitan. Hay un peso que conoces bien, no es el peso de una bolsa vacía, ni el de una factura sin pagar. Es ese peso que sientes en el pecho cuando despiertas a las 3 de la madrugada y el pensamiento golpea antes que abras los ojos. Debes dinero, debes explicaciones, debes tiempo, debes tranquilidad, y el peso te aplasta contra el colchón antes de que el día comience. Vine a hablar contigo hoy sobre ese peso, no como un asesor financiero, no como alguien que te promete riqueza en 7 días y repites palabras mágicas. Vine como quien conoce el corazón humano desde adentro, porque lo hice. Caminé entre gente que debía, hablé con hombres que perdían su manto por deudas, vi madres vender lo que tenían para saldar lo que no podían pagar. Y tengo algo que decirte que nadie más te puede decir con la autoridad que yo tengo. Cuando mis discípulos me pidieron que les enseñara a orar, no les enseñé a pedir riqueza, no les enseñé a pedir prosperidad ni abundancia, les enseñé a pedir esto: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esas palabras no son casuales, las elegí, las puse en el centro de la oración más importante que el mundo conoce. Piensa un momento en eso. En el centro de la oración que rezas desde niño, hay una palabra: deuda. No es metáfora vacía, es una declaración sobre la naturaleza de lo que nos separa de Dios y de los demás. Yo entiendo la deuda porque yo mismo cargué con la mayor de todas, la que ningún hombre podría pagar solo, la que acumuló la humanidad entera desde el principio, y decidí pagarla, no con monedas de plata, no con oro ni con propiedades, la pagué con algo que no se puede falsificar ni robar: mi vida. Entonces, cuando te hablo de deudas, hablo desde la experiencia más profunda que existe. Había un hombre en una parábola que conté. Era siervo de un rey. Debía 10,000 talentos. Una cifra imposible. Una cifra que ningún trabajador podría reunir en 100 vidas. El rey lo llamó a rendir cuentas. El siervo cayó de rodillas. Suplicó paciencia. Y el rey, movido por la compasión, hizo algo que nadie esperaba. Le perdonó toda la deuda. Toda. De un golpe. Sin condiciones. Ese siervo salió libre. Con los hombros aliviados. Con el corazón liviano. Y debería haber salido diferente. Transformado. Alguien a quien le perdonaron lo impagable debería caminar distinto por el mundo. Pero lo que hizo ese siervo me duele contarlo. Salió a buscar a un compañero que le debía 100 denarios. Una cantidad pequeña, una deuda real sí, pero pequeña comparada con lo que acababan de perdonarle. Y lo agarró del cuello, lo apretó, exigió el pago inmediato. Y cuando el compañero cayó de rodillas y suplicó paciencia, el siervo sin entrañas lo mandó a la cárcel. ¿Por qué te cuento esto? Porque muchos de los que viven aplastados por deudas económicas también están aplastados por deudas espirituales sin saber. Cargan con lo que alguien deshizo hace 10 años. Cargan con el rencor al padre que no estuvo. Cargan con la amargura contra el hermano que los traicionó. Cargan con la furia guardada contra quien los dejó solos en el peor momento. Y mientras cargan con todo eso, piden que Dios les alivie las deudas de dinero. Pero la oración que les enseñé dice algo diferente. Dice: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una condición ahí. No la puse por accidente. Ahora quiero que te sientes conmigo un momento. No literalmente, aunque si puedes arrodillarte mientras escuchas esto, hazlo. Quiero hablar contigo de frente, sin rodeos. Tu situación financiera tiene raíces que van más abajo de lo que ves. La deuda de dinero muchas veces crece en terreno preparado por otras deudas. La deuda del miedo que heredaste de tu familia. La deuda de la vergüenza que cargas desde la infancia. La deuda del resentimiento que no has saldado con quien te lastimó. Ese terreno roto hace que el dinero se vaya rápido, que las decisiones sean apresuradas, que la angustia nuble el juicio. Yo no vine a darte una fórmula de 7 pasos, vine a darte algo más poderoso que eso, la verdad sobre dónde empieza el problema real. En los días que caminé por Galilea y Judea, vi a muchos hombres ricos que eran más pobres que los mendigos. Y vi a personas que no tenían casi nada, que caminaban con una paz que el dinero no compra. La diferencia no estaba en sus bolsillos, estaba en lo que llevaban adentro. ¿Recuerdas cuando los fariseos me pusieron a prueba con una moneda? Me trajeron un denario y me preguntaron si era lícito pagar tributo al César. La pregunta era una trampa. Si decía que sí, parecía que apoyaba la opresión romana. Si decía que no, podían acusarme de rebeldía. Pero yo no caí en la trampa, les pedí la moneda. Miré la imagen grabada en ella y dije: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Una respuesta que los dejó sin palabras. ¿Qué lleva grabado tu vida? ¿La imagen del dinero, de la deuda, del miedo? ¿O la imagen de algo más alto? Las monedas pasan de mano en mano. Se gastan, se pierden, se roban. Pero hay algo que nadie te puede quitar si decides dárselo a Dios. Tu corazón libre de deudas espirituales. Te voy a hablar ahora de algo concreto. Hay personas que están viendo esto y deben dinero real. Préstamos que no pueden pagar. Tarjetas que los tienen ahogados. Deudas con familiares que generan vergüenza y distancia. Esto es real, no lo minimizo. Y yo no voy a prometerte que si tocas una moneda mañana, milagrosamente aparecerá el dinero. Eso no es lo que prediqué. Eso no es evangelio, es superstición. Y tú mereces la verdad, no el consuelo fácil que dura una semana y luego te deja peor que antes. Lo que sí te digo es esto:
Hay un orden en las cosas, y cuando el orden interior se restaura, el exterior empieza a moverse también. El hijo pródigo de la parábola que conté en Lucas 15 llegó al fondo. Había despilfarrado todo, estaba en la miseria, cuidando cerdos y muriéndose de hambre. Y en ese momento el texto dice algo hermoso. Volvió en sí, recuperó la conciencia, y entonces tomó la decisión de levantarse y volver a su padre. Esa secuencia importa. Primero se dio cuenta, después decidió moverse, después se levantó y caminó. El padre lo vio desde lejos, corrió hacia él, lo abrazó antes de que terminara el discurso de disculpa, lo vistió, lo calzó, organizó una fiesta, no porque el hijo hubiera resuelto el problema del dinero, sino porque el hijo muerto había vuelto a vivir, el perdido había sido encontrado. Cuando tú decides enfrentarte honestamente a tus deudas espirituales, cuando decides perdonar lo que tienes guardado, cuando decides volver a Dios con honestidad y sin máscaras, algo se mueve. No es magia, es la restauración del orden correcto. Quiero hablarte del perdón de una manera que quizás no esperabas. Perdonar no significa que lo que te hicieron estuvo bien, no significa que tengas que seguir en contacto con quien te lastimó, no significa hacerte el que no pasó nada. El perdón es un acto de liberación personal, es soltar la cadena que te une al que te hirió. Mientras guardas rencor contra alguien, sigues atado a esa persona, sigues pagando una deuda emocional que consume energía, tiempo, paz. El rencor es costoso, más costoso que cualquier préstamo bancario, porque no tiene fin y los intereses crecen solos. Cuando perdonas, no liberas a quien te hizo daño, te liberas a ti mismo, y esa libertad interior crea espacio para que la gracia entre, para que puedas pensar con más claridad, para que puedas tomar decisiones con el juicio despejado, para que puedas pedir ayuda sin vergüenza, porque ya no cargas con la ilusión de que tienes que resolver todo solo. Los 12 que caminaron conmigo también tenían deudas. Pedro debía responder por la noche en que me negó 3 veces. Tomás debía hacerse cargo de su duda. Mateo tenía que reconciliar su pasado de cobrador de impuestos con su nueva vida. Ninguno llegó a mí limpio y sin carga. Todos llegaron con su peso. Y los recibí a todos. No porque merecieran una segunda oportunidad en términos humanos, sino porque la misericordia no se gana, se recibe. ¿Puedes recibir misericordia hoy? ¿Puedes abrirte a la posibilidad de que hay algo más grande que tu deuda, más grande que tu vergüenza, más grande que tu miedo? Hay algo que el mundo moderno ha perdido y que yo quiero devolverte hoy. La capacidad de arrepentirse de verdad. No de sentir culpa, que eso es diferente. La culpa te aplasta, el arrepentimiento te transforma. La culpa dice, soy un fracasado, me lo merezco. El arrepentimiento dice, tomé decisiones equivocadas, entiendo por qué, decido diferente desde hoy. La culpa miraba hacia atrás sin poder moverse, el arrepentimiento mira hacia atrás para entender, y luego gira y camina hacia adelante. Zaqueo era un hombre que debía mucho, no en los libros de un banco, debía en los corazones de su pueblo. Había cobrado impuestos de más durante años, había enriquecido a costa de gente que no podía protestar, era odiado. Era pequeño de estatura y pequeño de reputación. Cuando pasé por Jericó y vi que se había trepado a un árbol para verme, no pasé de largo, me detuve, levanté la vista y lo llamé por su nombre. Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Ese gesto lo cambió todo. Antes de que yo dijera una palabra de perdón, antes de que pronunciara ninguna condena, antes de cualquier sermón, lo invité a mi presencia, lo traté como alguien que vale. Y eso fue suficiente para que Zaqueo, por propia voluntad, se pusiera de pie y dijera, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Yo no le exigí nada. La gracia generó generosidad por sí sola. Esto es lo que ocurre cuando alguien experimenta el perdón verdadero. No necesita que le digan qué hacer, sabe, porque el corazón liberado actúa diferente. Ahora te pregunto algo directo. ¿Hay alguien a quien le debes una disculpa? No me refiero a dinero, me refiero a las deudas que no tienen precio pero que pesan más que el dinero. Una disculpa que llevas años postergando, una conversación que evitas, una llamada que no haces porque el orgullo te lo impide. Esas deudas también cuentan, y sanarlas también libera. No te pido que lo hagas todo hoy, te pido que empieces por reconocer lo que llevas cargado. Hay una semilla que quiero sembrar en ti hoy. La parábola del sembrador que conté en Marcos 4 habla de diferentes tipos de terreno. La semilla es la misma, lo que cambia es la tierra donde cae. ¿Cómo está tu terreno? ¿Está endurecido por años de decepciones y el mensaje rebota? ¿Está lleno de piedras, de resistencias, de miedos que ahogan lo que intenta crecer? ¿Está lleno de espinas, de preocupaciones del mundo, de la seducción del dinero que asfixia la planta antes de que dé fruto? ¿O hay una parte de ti, quizás pequeña, quizás escondida debajo de todo el peso, que todavía es tierra buena, que todavía puede recibir, que todavía puede creer? Esa parte es suficiente para empezar. Quiero hablar ahora sobre la oración concreta, la misma que te enseñé hace 2000 años y que sigue siendo la más poderosa que existe. Cuando dices, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, estás haciendo 2 cosas al mismo tiempo. Primero, reconoces que tienes deudas espirituales, no te haces el que no. No finges que todo está bien, te presentas ante Dios con honestidad. Segundo, declaras que estás dispuesto a perdonar, no que ya perdonaste perfectamente, sino que estás dispuesto.
Dios trabaja con la disposición, no exige perfección antes de comenzar, exige honestidad. Si hoy puedes decir, Señor, tengo deudas que no puedo pagar solo, tengo rencores que cargo hace años, estoy dispuesto a soltarlos aunque todavía duele, ayúdame. Eso es suficiente oración, eso es suficiente punto de partida. El libro de Levítico habla del año del jubileo. Cada 50 años, las deudas se cancelaban, los esclavos eran liberados, las tierras volvían a sus dueños originales, era un reinicio del sistema. Un recordatorio de que ninguna condición es permanente, ningún peso es eterno. Cuando yo vine, traje el jubileo definitivo, no cada 50 años, ahora, para quien lo recibe. El profeta Isaías me describió antes de que naciera. Dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para anunciar buenas noticias a los pobres. Me envió a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. El año de gracia, el jubileo, la cancelación de deudas. Esto no es promesa de prosperidad automática, es liberación espiritual real que transforma la manera en que vives. Y hoy te lo ofrezco a ti. Antes de que este mensaje termine, quiero que hagas una cosa, solo una. No tienes que resolver todo hoy. No tienes que pagar todas tus deudas hoy. No tienes que perdonar perfectamente hoy. Solo tienes que ser honesto por un momento. Cierra los ojos si puedes, respira. Y deja que venga a tu mente el nombre de la persona que más te cuesta perdonar, el que más daño te hizo, el que cargas con más peso. No para justificarla, no para contactarla, solo para nombrarla en tu interior. Y di esto, en silencio o en voz alta. Estoy dispuesto a soltar esto. Necesito ayuda para hacerlo, pero estoy dispuesto. Eso es un comienzo real, más real que cualquier ritual, más poderoso que cualquier fórmula. Hay algo que quiero aclarar sobre la moneda. Desde los tiempos en que caminé por Tierra Santa, las monedas llevaban la imagen del poder humano. El César, el poder del mundo. Yo no traje un mensaje de acumulación de poder humano. Traje un mensaje de otro tipo de riqueza. La riqueza del corazón libre, la riqueza de las relaciones restauradas, la riqueza de la conciencia tranquila, la riqueza de saber que eres amado no por lo que tienes, sino por lo que eres. Esa riqueza no se pierde, no cae por inflación, no se embarga, no genera intereses que te asfixian. Es una riqueza que el mundo no puede dar ni quitar. El rico joven que vino a preguntarme qué debía hacer para heredar la vida eterna era un buen hombre. Cumplía los mandamientos, era serio, era honesto. Pero cuando le dije que vendiera lo que tenía y lo diera a los pobres, se fue triste. Porque tenía muchos bienes. No se fue condenado, se fue triste. Esa tristeza me importa, porque significaba que algo en él entendía lo que le estaba ofreciendo. Significaba que algo en él sabía que lo que yo le ofrecía valía más. Pero el peso de lo que tenía era mayor que el deseo de lo que le faltaba. ¿Cuál es tu peso? No te pido que lo tires todo. Te pido que identifiques qué te impide recibir lo que te ofrezco. Quizás es el orgullo de no querer reconocer que necesitas ayuda. Quizás es la costumbre de resolver todo solo. Quizás es la desconfianza de alguien que fue decepcionado muchas veces. Quizás es el miedo a que si te acercas a Dios, Él también te decepcione. Puedo decirte desde adentro del corazón de Dios, ese miedo no tiene fundamento. La parábola del padre que corre hacia el hijo que vuelve no es metáfora decorativa. Es la descripción más exacta de cómo Dios te espera. No espera que llegues limpio. No espera que hayas resuelto el problema. No espera que tengas las palabras perfectas. Espera que empieces a caminar en su dirección y sale a correrte. Las deudas económicas que tienes necesitan soluciones prácticas. Hablar con quien te prestó, buscar acuerdos, ser honesto sobre lo que puedes y no puedes pagar, pedir ayuda a quien puede darla, no esconderte, no prometer lo que no puedes cumplir. Y todo eso es más fácil, mucho más fácil cuando el peso interior está más liviano. Cuando Pedro me preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano, sugirió 7. Para él era una cantidad generosa, 7 veces. Yo le dije, no 7, sino 70 veces 7. No era aritmética, era una manera de decir que el perdón no tiene límite de cantidad, que el perdón verdadero no lleva la cuenta. ¿Puedes perdonar 70 veces 7? Quizás no hoy, quizás no todavía, pero puedes empezar por una vez, y eso es lo que te pido. Terminemos con esto, con lo más importante de todo. Yo vi la muerte, la enfrenté, y la atravesé, no como una derrota, sino como el pago final de la deuda más grande. Y al tercer día salí de ese lugar para mostrarte que ninguna situación, por más oscura y sin salida que parezca, tiene la última palabra. Tu deuda no tiene la última palabra, tu historia de errores no tiene la última palabra, tu situación financiera no tiene la última palabra, tu pasado no tiene la última palabra. Si hay vida después de la muerte, hay solución después de la deuda, hay restauración después de la ruina, hay paz después de la angustia. Esto no lo digo para que te sientas bien por un momento, lo digo porque es verdad, porque lo viví, porque el que vino para que tengan vida y la tengan en abundancia, no hablaba de cuentas bancarias, sino de algo mucho más profundo. Y esa abundancia está disponible para ti hoy, no en 7 días, no como fórmula, sino como decisión que empiezas ahora. La deuda espiritual puede ser cancelada hoy. La economía interior puede empezar a sanar hoy.
Y desde ese suelo saneado, todo lo demás puede comenzar a moverse diferente. Camina conmigo, empieza hoy.